Hola, buenas tardes, mi nombre es Samuel López y le vengo a hablar sobre mi punto, cabeza ósea. Seguro se preguntarán qué es cabeza ósea. Bueno, a continuación les diré brevemente lo que es la cabeza ósea. La cabeza ósea es el conjunto de huesos que forman el esqueleto de la cabeza, donde se encuentra el cráneo y los huesos de la cara. Ellos rodean y protegen el encéfalo, los órganos y los sentidos. Normalmente tienen 22 huesos y solamente uno es móvil, la mandíbula. Ok, seguro se preguntarán cuáles son los huesos del cráneo. Bueno, a continuación ya se lo diré. En esto se encuentra el hueso frontal, el hueso temporal, el hueso occipital, el hueso parietal, el hueso etmoides y el hueso efenoides. Seguro se preguntarán cuáles son esos huesos y qué funciones tienen. Bueno, a continuación ya se los digo. Se preguntarán qué es el hueso frontal. El hueso frontal es único, mediano y simétrico. Está por la parte más anterior del cráneo. Este está situado por delante de los parietales, del etmoides y efenoides. ¿Qué es el hueso temporal? Es un hueso par situado en la parte lateral del cráneo, mediano y interior del cráneo. Esta contiene el órgano vestibulococlear. ¿Qué es el hueso occipital? Es un hueso único, mediano y simétrico, que corresponde a la parte posterior del cráneo. ¿Qué es el hueso parietal? Es un hueso par situado por encima del temporal y por delante del occipital. ¿Qué es el hueso etmoides? El hueso etmoides es un hueso único, situado por delante del hueso efemoides, detrás de la esquetadura etmoidal del hueso frontal. Este contribuye a la formación de las cavidades orbitarias y nasales. ¿Qué es el hueso efemoides? El hueso efemoides es un hueso impar, mediano y simétrico, situado en la base del cráneo y entre los huesos que lo rodean. A continuación les hablaré sobre los huesos que forman la cara. En esto se encuentra el hueso vomer, el hueso unguis, el conector nasal inferior, el conector maxilar superior, el maxilar inferior o mandíbula, el cigomático o molar, hueso palatino y huesos propios de la nariz. Seguro se preguntarán qué es el hueso húmero. Es un hueso delgado y plano ubicado en el centro de la cara, formado por la parte de tabique nasal. Su función principal es separar las fosas nasales. Ok, ahora les hablaré sobre el hueso unguis o lagrimal. Es un hueso muy pequeño y delgado, ubicado cerca de la cara, cerca de los ojos, y su forma parece la de una uña, de allí su nombre, unguis. Se preguntarán para qué sirve. Forma parte del conducto por donde van las lágrimas. Ayuda a formar la cavidad donde se encuentran los ojos también. Se preguntarán qué función tiene el cordón nasal inferior. Bueno, es un pequeño hueso dentro de nuestra nariz que nos ayuda a calentar, humedecer y limpiar el aire que respiramos. Ok, hablemos del maxilar superior. Una breve explicación del maxilar superior sería más o menos así. Es el hueso que forma la parte superior de la boca, sostiene los dientes superiores, que da forma a la cara media y es fundamental para masticar. Un resumen sencillo sería: está ubicado en la parte superior de la boca. Su función sería el soporte dental y estructura facial y masticación. Ok, seguro se preguntarán qué es el maxilar inferior o mandíbula. Es el hueso que forma la barbilla y sostiene los dientes inferiores. Permite masticar, hablar y da forma a la parte inferior de nuestro rostro, o sea, nuestra cara. En un breve resumen sería que está ubicado en la parte inferior de nuestro rostro. Sus funciones son el soporte dental, la masticación, el hablar y la formación facial. Ok, ahora hablemos sobre los huesos palatinos. Contribuyen a la parte posterior del techo de la boca, los senos maxilares y los pisos orbitales de cada hueso. Consta de las placas horizontales y perpendiculares, láminas, dispuestas en ángulos entre sí. Ok, les hablaré sobre el cigomático o malar. Es un hueso que forma un pómulo en nuestro rostro. Esa fórmula prominente ayuda a proteger a nuestro ojo. En resumen, su ubicación sería como esta parte de aquí, que parece un pómulo en nuestro rostro. Su función sería de protección. Ok, ahora les hablaré sobre los huesos de la nariz, o huesos nasales. Son dos huesos pequeños ubicados en el piso del cráneo. Cada uno de ellos se encuentra ubicado hacia el medial de los procesos frontales del hueso maxilar. El hueso nasal tiene forma rectangular con dos caras y cuatro bordes, sus bordes superiores y sus caras anteriores, que conforman la parte del puente de la nariz. Mientras que los bordes inferiores se articulan con el cartílago nasal para formar el margen superior de la abertura piriforme del cráneo.
Buenos días, mi nombre es Sabracho. El día de hoy vine a hablarle un poco de la cabeza ósea, precisamente de las fontanelas. La fontanela del latín fontanella o ventana pequeña, también denominada puntos blancos. Son las separaciones que durante aproximadamente de 12 a 18 meses se observan como parte del desarrollo normal entre los huesos del cráneo de un bebé. Es en el sitio donde ya en la edad adulta se forman las suturas, la sutura coronal, lamboidea y sagital. Se forman las suturas y después de ese lapso suelen fusionarse y permanecer durante toda la vida adulta de un ser humano. En la vista lateral del cráneo del bebé se puede observar la sutura coronal, de la fontanela esfenoidal, el hueso superior y la mandíbula. También podemos observar la sutura lamboidea, podemos observar la sutura escamosa y la fontanela mastoidea. Desde una vista superior ya podemos ver el hueso frontal, el parietal, la fontanela posterior, el hueso occipital, la fontanela anterior y la sutura sagital y el hueso occipital. La fontanela está conformada por pares e impares. Los impares son la fontanela anterior superior y la fontanela posterior superior. Los pares están formados por las fontanelas anterolateral o peterion y las fontanelas posterolateral o asterion. En la exocalata tenemos en la línea media la sutura metópica, la sutura sagital, el agujero parietal, la sutura occipitoparietal y la sutura frontoparietal o bregmática. En la parte lateral tenemos la eminencia frontal, parietal y occipital, la sutura coronal y la sutura lamboidea. Y en la exocalata tenemos desde la vista superior el hueso frontal, el hueso coronal, el bregma, el hueso parietal, la sutura sagital, el agujero parietal, que es por donde para la vena emisaria. Tenemos la lamba, la sutura lamboidea, el hueso sutural y el hueso occipital. En la endocalota tenemos en la línea media la cresta frontal o os del cerebro, el canal longitudinal, la protuberancia occipital interna, y en la parte lateral tenemos la fosa frontal parietal y occipital, la sutura frontoparietal y parieto-occipital, el agujero parietal, las impresiones de Paccinio o granulaciones meningias, las impresiones en hojas de higuera. En la endocalata tenemos desde la vista superior el hueso frontal, la cresta frontal, el surco panoceno sagital superior, la sutura coronal, el hueso parietal, las fositas granulanas, el diploe, los arcos para las ramas de los vasos de las meninges, medios, el surco en el seno sagital superior, la sutura sagital, la sutura lamboidea y el hueso occipital. De ahí pasamos a la endobase. La endobase, que tenemos en la zona anterior o frontal. En la línea media tenemos la cresta frontal o agujero ciego, la apófisis crista galli y el canal óptico. En la parte lateral tenemos la lámina cribosa del etmoide, la hendidura del agujero etmoidal, la sutura frontoetmoidal y la eminencia orbitaria. En la endobase, en la zona media o temporal, tenemos en la línea media la silla turca de fosa pituitaria, el agujero óptico, y en la parte lateral tenemos la hendidura esfenoidal, el agujero redondo mayor y menor, el agujero oval, agujero rasgado anterior, el orificio interno del conducto carotidio, la fosita de Gasser y el tregme timpánico y T. Andrew. En la zona posterior de una vista, en la endobase tenemos desde la zona posterior o occipital, tenemos en la línea media el canal basilar, la sutura esfeno-occipital, el agujero occipital, la cresta de la protuberancia occipital, y en la parte lateral tenemos el canal del seno petroso superior, el conducto auditivo interno, la sutura petro-occipital, el agujero rasgado posterior y el agujero condilio anterior y posterior.
En la exobase tenemos en la zona anterior o facial, en la línea media tenemos la espina nasal del frontal, la lámina perpendicular del etmoide, la cresta esfenoidal interna, y en la línea lateral tenemos la bóveda de las fosas nasales, las masas laterales del etmoide, el techo de las órbitas. En la misma exobase, en la zona media o yugular, tenemos en la línea media la superficie basilar del occipital, el tubérculo faríngeo y la fosita navicular. En la parte lateral tenemos el triángulo anteroexterno y el triángulo postero occipital, la fosa condylea posterior, la apófisis yugular y mastoides. Tenemos también la ranura digástrica, la línea curva occipital superior y la línea curva occipital inferior. Bueno, y ya con lo anteriormente mencionado, ya podemos saber que en las fontanelas están hechas por pares e impares. Tienen una línea media y una línea lateral. En la endocalata igualmente tenemos una línea media y una línea lateral. En la endocalata igualmente, pero tenemos la zona anterior o frontal, la zona media y temporal y la zona posterior occipital. Igualmente en la exobase tenemos la zona anterior y facial, la zona media o yugular, la zona media o yugular, la zona posterior y occipital. Todo esto lleva zona media o lateral. En lo que sí podemos ver que en la exocalata que tenemos tres triángulos, que sería el triángulo anteroexterno, el triángulo posterior-interno y el triángulo cuadrilátero, que ya es lo que dije anteriormente. Muchas gracias, con esto ya finalizo mi explicación de la cabeza ósea. Espero que les haya gustado. Hola, tengan todos buenos días. Me presento, mi nombre es Cris María Andreina Benítez Radial. Primero que todo, quiero agradecerles por su mayor atención, agradecida con Dios por haber permitido estar acá con cada uno de ustedes dándoles inicio a este tema el día de hoy, el cual lleva por nombre cabeza y cuello, el cual les estaré hablando sobre los músculos de la cara, pero antes les estaré hablando sobre los huesos de la cara. Los huesos de la cara son 14 huesos, los cuales son impares y 6 son pares. Algunos de los huesos de la cara son hueso cigomático, también conocido como hueso malar. Está situado en la masa interna de la cara y tiene forma cuadrilátera. Tiene forma cuadrilátera, está situada entre el maxilar superior y el frontal. Maxilar superior, también conocido como maxilar, está situado en el centro de la cara y tiene forma cuadrilátera. Maxilar inferior, también conocida como mandíbula, está situada en la parte inferior de la cara. Es un hueso impar central y simétrico. Hueso nasal son los huesos nasales que se encuentran en la parte central y superior de la cara, justo entre los ojos. Hueso lagrimal son los huesos lagrimales que se encuentran en la parte de las orbitales, los cuales ocular, entre el hueso maxilar superior, frontal y el etmoides. Cornete nasal inferior. Son dos cornetes inferiores, se encuentran en la parte lateral de la cavidad nasal. Hueso palatino, son dos huesos palatinos, se encuentran entre el hueso maxilar, el hueso efenoides y el hueso pterigoideo. Borne es un hueso que se encuentra en la cavidad nasal, es plano medio del cráneo en la línea del medio sagital. Dámosle inicio hacia los músculos de la cara. Los músculos de la cara faciales son responsables de todas las expresiones que efectúan en el rostro para poder hacer todo tipo de movimiento mediante el rostro, desde masticar hasta sonreír. Son los músculos faciales de la cabeza. Son un conjunto de músculos que se ubican debajo de la piel y de la cara y controlan las expresiones faciales, alrededor de 20 músculos planos que se originan en los huesos del cráneo y se asientan en la piel y en los músculos de la cara. Se encargan de abrir y cerrar los orificios de la cara, masticar, expresar emociones, articular sonidos.
Los músculos faciales permiten expresar emociones, como por ejemplo, el risorio se utiliza para la sonrisa, mientras que el expresor del ángulo de la boca se usa para expresar tristeza o enojo. Los músculos masticadores tenemos el temporal, el macetero, pterigoideo interno, pterigoideo externo. El temporal, su origen es de la fosa temporal, su infección maxilar inferior. Su acción es oclusión de la mandíbula, retracción de la mandíbula. El macetero, su origen alcosmético, su infección maxilar inferior. Su acción es oclusión de la mandíbula. Pterigoideo interno, su origen fosal pterigoideo y su infección de la mandíbula, su oclusión de la mandíbula. Pterigoideo externo, su origen fosal pterigoideo y su infección de la mandíbula, su acción o oclusión de la mandíbula. Músculo de los párpados y de las cejas occipital frontal. Se originan en la parte de la piel de la frente, se inserta en el occipital y frontal. Su función es movimiento del cuero cabelludo, produce arruga en la frente. Piramidal o fronce se ubica en el torso de la nariz. Su función es de llevar abajo la piel de la región submersial. Su función es llevar abajo hacia la piel la región similar de la frente. Músculo del pabellón de la oreja, músculo intrínseco. Son unos pequeños músculos que se ubican entre el cartílago del pabellón auricular. Músculo auricular son tres, están ubicados en las regiones anteriores, posteriores, superiores del pabellón auricular. Travesor de la nariz nasal, su origen de los músculos triangulares adaptados sobre el torso de la nariz. Sobre el torso de la nariz, su infección es del torso de nariza, donde se dirige el músculo abajo hacia el torso de las alas de la nariz, hacia terminar en la piel del músculo. Uniforme, su acción estrecha, abertura nasal, atrayendo hacia arriba los tegumentos. Miriforme de la nariz o despresor del soporte o tapeque nasal. Su origen es pequeño, músculo radiado, situado por debajo de la abertura nasal. Su inserción se acerca abajo en la fosita mariforme en el maxilar superior y aquí se dirige arriba para terminar en su tabique de las alas de la nariz. Su acción estrecha de la abertura nasal y hace de las alas de la nariz. Elevador de las alas de la nariz, su origen es un músculo delgado situado en la parte inferior de la ala de la nariz. Su inserción se inserta en la maxilar superior y en las alas de la nariz. Su acción dilatadas aberturas nasales. Bueno, como veníamos hablando sobre los músculos de la cara, pues voy a nombrar dónde están situados cada uno de ellos. Como pueden ver en la imagen, voy a mostrar en qué parte se encuentra cada uno, ya que sus funciones las di en puntos anteriores. Bien, el músculo epicranial occipito frontal se encuentra en la parte de acá. Músculo elevador de los labios superior y de las alas de la nariz, como podemos ver desde nuestro punto de vista, se encuentra en este lugar. El músculo orbicular del ojo, porción orbitaria, se encuentra en esta parte de acá. El músculo elevado del ángulo de la boca se encuentra en esta parte de aquí. El músculo cigomático
El músculo elevador de los labios superiores se encuentra en esta parte de acá. El músculo ciliomático menor, como pueden ver, se encuentra en esta parte de acá, el cual está situado en esta parte. El músculo derisorio se encuentra en esta parte de acá. Se usa para la sonrisa. El músculo del expresor del ángulo de la boca se encuentra en esta parte de acá, el cual se usa para la tristeza o el enojo. El músculo metodiano se encuentra en esta parte de acá. Bueno, como ya le he nombrado cada una de las partes donde se encuentra cada músculo, bueno, quiero agradecerles por su mayor atención, espero y lo estén disfrutando tanto como nosotros. Muy buenas tardes, mi nombre es Michelle. Junto con mi compañera Jeverlyn Pérez vamos a hablar sobre la anatomía del cuello. La anatomía del cuello es una parte muy fundamental en el cuerpo humano. Entre ellas, su conexión es con la cabeza y el tórax. Su estructura está entre estructuras vasculares y nerviosas. La anatomía del cuello ocupa 4 compartimentos. Entre esos 4 compartimentos está el vertebral, el visceral y el vascular. A continuación, mi compañera Jeverlyn le va a hablar un poco sobre el compartimento visceral y el compartimento vertebral. Buenos días, mi nombre es Jeverlyn Pérez y yo les vengo a hablar sobre compartimentos de vértebras. La columna está compuesta por 33 vértebras que dividen en 5 regiones: cervical, torácica y lumbar, sacra y coccygeal. Cada tipo de vértebra tiene una forma y función específica. Por ejemplo, las vértebras cervicales son más pequeñas y permiten la mayor movilidad en el cuello, mientras que las lumbares son más grandes y robustas para soportar el peso del cuerpo. 2. Músculos posturales. Estos músculos son fundamentales para mantener la alineación de la columna y permitir los movimientos controlados, incluyendo músculos como el erecto de la columna, que se extiende a lo largo de la espalda, y los músculos abdominales, que ayudan a estabilizar el tronco. Un desequilibrio de estos músculos puede llevar a problemas posturales y dolor de espalda. 3. Discos intervertebrales. Entre las vértebras hay discos intervertebrales que actúan como amortiguadores y permiten la flexibilidad de la columna, y están compuestos por un núcleo gelatinoso rodeado por un anillo fibroso. 4. Sistema nervioso. La columna vertebral también protege la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central. Esta conexión es vital para la transmisión de señales entre el cerebro y el resto del cuerpo. Comportamientos viscerales. Órganos viscerales. Este comportamiento incluye órganos como el corazón, parte del sistema circulatorio, los pulmones, sistema respiratorio, el hígado, riñones, sistema digestivo y excretor. Cada uno tiene funciones específicas que son especiales para la vida. 2. Glándulas dentro del comportamiento visceral. Se encuentran glándulas como las suprarrenales, que producen hormonas importantes para el metabolismo y la respuesta al estrés, así como las glándulas endocrinas, que regulan diversas funciones corporales a través de hormonas. Y 3. Sistema digestivo. Este sistema incluye órganos como el estómago, intestino, páncreas y vesícula biliar, todos trabajando juntos para procesar alimentos, absorber nutrientes y eliminar desechos. 4. Protección de los órganos viscerales. Están protegidos por estructuras óseas de las costillas, como la cavidad torácica y los músculos abdominales en el abdomen, lo que ayuda a prevenir lesiones. Eso es todo. Muchas gracias. El compartimento vascular contiene la arteria carotidia común junto con la vena yugular interna y también el nervio vago de cada lado del cuello. La arteria carótida, tanto como interna y externa, de derecha e izquierda, ellas transportan sangre oxigenada de la cabeza al cerebro. La arteria carótida común es la principal, la que lleva sangre del corazón hacia la cabeza. Entre ellas se dividen 2 ramas,
en la rama inferior y en la rama exterior. La rama inferior lleva sangre hacia los ojos y la cabeza, y la rama exterior lleva sangre hacia la cabeza, la lengua y otras partes externas de la cabeza. La arteria carótida primitiva, en un número de 2, se hallan situadas en ambos lados de la región cervical, también en la parte inferior del cuello. Esta arteria alcanza el mayor desarrollo entre los seres humanos, o sea que alcanza el mayor desarrollo en el ser humano. Hablando un poco sobre la arteria carótida derecha, inicia en la bifurcación del tronco brachiocefálico, junto con la arteria subclavicular derecha, y la arteria carótida izquierda nace mediante el arco aórtico y el tronco brachiocefálico, junto a la subclavícula izquierda. Y bueno, eso es un poco sobre la anatomía del cuello. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Danailis Patiarroe. Soy estudiante de la Escuela de Bioanálisis del primer semestre del periodo único 2024, cursante de la materia Anatomía Humana, con el Dr. Ruiz Pacheco, de la Facultad de Medicina, Universidad del Zulia. Mi punto es vasos sanguíneos de cabeza y cuello. De las principales venas de cabeza y cuello está la aorta. Se divide en dos partes, izquierdo y derecho. La derecha, mejor conocida como la aorta ascendente, se ubica en la primera rama de la convección del callado de la aorta. Su recorrido se dirige oblicuamente hacia arriba, derecha y algo hacia atrás, terminando por detrás de la articulación esternoclavicular derecha y bifurcándose en la arteria subclavicular derecha y la arteria carótida común derecha. Mientras que el lado izquierdo, la arteria carótida se encuentra en el cuello detrás de la vaina carotídea superior, ligeramente posterior, medial a la vena yugular interna. El lado derecho se denomina carótida interna, mientras que el lado izquierdo se denomina carótida externa. Ambas están unidas a la carótida común. La rama interna, el lado derecho, lleva la sangre al cerebro y ojos. Y la rama externa, lado izquierdo, lleva la sangre a la cara, lengua, partes externas de la cabeza. La cara contiene múltiples arterias y venas, cuyas ramas terminales se unen por anastomosis de forma libre. La irrigación de la cara proviene principalmente de la arteria carótida externa y el drenaje venoso. Está dado por los senos carvenosos y el plexo pterigoideo. Ayudando por las venas faciales, la arteria carótida externa va a la cara, mientras que la interna va directo al cráneo. La arteria carótida externa emerge de la bifurcación de la carótida común en el borde superior del cartílago tiroideo y a la altura del C4. Se divide en 6 ramas colaterales, 3 anteriores, tiroideo superficial, lingual y facial, y 3 posteriores, occipital auricular posterior y faringe interior. 2 ramas terminales, temporal superficial y maxilar interna. Drenaje linfático de la cara. Antes de saber qué es el drenaje linfático de la cara, tenemos que saber qué es la linfa. Es un líquido o un fluido que se encuentra entre las células del tejido y un componente fundamental del sistema circulatorio. Su función es transportar nutrientes y oxígeno a la célula, extraer desecho de la célula, regular homeostasis y transportar hormonas y células inmunes. El sistema linfático es la parte más importante del sistema inmunitario del organismo. También desempeña un papel importante en el mantenimiento de las concentraciones saludables de los líquidos del cuerpo, así como eliminación de restos celulares y sustancias nocivas del tejido. Irrigación de la cabeza. Terreno de irrigación por la carótida externa, la cual irriga la parte superficial del cráneo, excepto la órbita de la frente y el del cuero cabelludo. El recorrido de la arteria carótida externa comienza en la bifurcación de la arteria común y se extiende hacia el cuello, el condado de la mandíbula a unos 4 centímetros del ángulo mandibular, y se bifurca en 2 ramas principales de la arteria temporal superficial y
Arteria maxilar interna. Drenaje venoso de la cabeza. La vena supraorbitaria, la vena temporal superficial y la vena supracraneal se unen y forman la vena angular. La vena facial superficial y profunda se ocupan del drenaje de la cara. La vena facial drena de modo directo o indirecto la vena yugular. La vena retromandibular se unen con la facial antes de que termine la vena yugular interna. La vena facial superficial se comunica con la vena oftálmica superior para el drenaje del seno carbo-venoso. La vena facial profunda drena el plexo venoso pterigoideo. La vena retromandibular está formada por la unión de las venas temporales superficial y la vena maxilar. La vena retromandibular se une con la rama anterior facial y posterior auricular posterior a formar la vena yugular externa. El drenaje venoso de la cara consta de un sistema superficial y un sistema profundo. Ambos sistemas drenan un sistema colector del seno venoso. Este sistema colector finalmente drena la sangre del encéfalo hacia las venas yugulares internas, que drenan el cráneo a través del agujero yugular. Por último, les voy a nombrar las arterias y nervios más importantes del cuello y la cabeza. Arteria carótida interna y externa, arteria vertebral, tronco tirocervical, nervios craneales, plexo cervical, ganglios linfáticos de la cabeza y cuello cervicales. Gracias.